y estar pendiente de tus asuntos. Padre, bendice a todas las hermanas y hermanos, Señor, que están fuera, que están viajando, que están ocupados, o que no se han podido conectar, Señor. Muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, hermanas, os traigo para compartir un par de textos, pero sobre todo vamos a hablar sobre un tema, ¿no? Que es la confianza en el Señor Jesús, ¿no? Y a lo largo de nuestro caminar en esta vida que Dios nos ha dado, yo creo que hay situaciones para que nos preguntemos y nos animemos los unos a los otros y nos consolemos y a veces nos hagamos estas preguntas. ¿De verdad estamos confiando en el Señor Jesucristo? Y esto viene por lo que vamos a compartir hoy, ¿no? Porque nosotros sabemos que vamos a tener dificultades. La palabra está llena de textos que nos hablan de dificultades. La carta de Pedro es la carta, tener sumo gozo cuando estoy en pruebas, ¿no? Y seguir los pasos del maestro, porque, bueno, el sufrimiento, ¿no? Nos habla de que vamos a sufrir, que va a haber momentos difíciles. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues ha habido momentos difíciles. Según en el país que nos toque o en la época que nos toque, pues así la pasa. Pero nosotros en nuestra vida, pues tenemos momentos difíciles también. Momentos, dificultades, pero a veces no son momentos, a veces son épocas, es un tiempo, ¿no? O llevamos cosas que nos pesan, ¿no? Por el contrario, cuando nos pasa algo agradable o tenemos un tiempo muy feliz, pues rápidamente le damos acción de gracias al Señor, ¿no? Y estamos con el gozo, pero como también lo puede tener una persona que no tiene a Dios, ¿no? Pero nosotros que tenemos al Señor y el Espíritu del Señor, le damos gracias al Señor, ¿no? Cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos un momento en un día determinado, una situación determinada, o bien porque de continuo estamos felices, ¿no? O estamos viendo que estamos en el gozo del Señor. Pero ahí no hay mucho que hablar porque es fácil, ¿verdad, hermano? Y ahí cómo nos vamos a consolar, cómo nos vamos a animar. No, la palabra dice alegraos con los que están alegres, pero esa es la parte, creo, más sencilla, ¿no? Pero lo difícil es cuando nosotros tenemos cargas y pesares que ya no son ni momentáneos, ¿no? Sino que las vamos arrastrando, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver si encontramos un tiempo de consuelo y de entendimiento en los asuntos del Señor Jesús, ¿no? La palabra sí nos dice que cuando nosotros tenemos cargas o pesares, hay una solución y nos lo deja dicho Pablo y Pedro, ¿no? Y también el propio Señor Jesucristo. Hay un texto muy famoso en Filipenses que dice, no os preocupéis por nada y orad por todo dando gracias al Señor. No lo leo, pero está en Filipenses 4, ¿no? No os preocupéis, ¿no? Esa actitud de no preocuparse por nada. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él. Y ahí está hablando de que el diablo como león rugiente, ¿no? Está alrededor de nosotros, ¿no? En Primera de Pedro es la carta de las pruebas, del sufrimiento. Y la solución que está dando es esa, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos esas dificultades o esas cargas pesadas, tenemos que irnos hacia el Señor, echar toda la ansiedad sobre Él, ¿no? O orar, no os preocupéis por nada, orar, ¿no? Entonces, lo que nos dice la palabra es que cuando nosotros estamos en ese tiempo de cargas y dificultades, lo que nosotros podemos hacer es orar al Señor. Pero ahora nos encontramos con que, claro, nosotros esperamos que el Señor Jesucristo que vaya a transformar, ¿no? Y ese gozo y esa ansiedad y esas cargas y esos pesares que tenemos, el Señor nos los vaya a transformar, ¿no? Por medio de, como dicen esos textos, de la oración y por el poder de Dios. Pero muchas veces pasamos que nosotros no tenemos gozo. Y estamos con ansiedades, estamos con preocupaciones, estamos con cargas y estamos con pesares. Y entonces aquí es donde viene el punto, ¿no? O está fallando la palabra, o está fallando el Señor, o estamos fallando nosotros. Y muy posiblemente los que estemos fallando somos nosotros. No es fácil, o sea, no es fácil admitir estas cosas ni entenderlas a lo mejor, ¿no? Pero
o aceptarla, mejor que entenderla, aceptarla, pero el Señor no falla. La palabra es fiel, la palabra es verdad. El Señor Jesucristo, todos sean infieles o todos sean mentirosos, más el Señor sea veraz, ¿no? Algo así como ahí en la palabra, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros, si nos está diciendo que cuando tenemos dificultades y cargas o tenemos pesares y nosotros por medio de la oración podemos transformar en el poder de Dios, no en el nuestro, por medio de su espíritu, hacer esas cosas que se transformen y que Dios nos capacite, y eso no ocurre, sino que seguimos con las mismas cargas, los mismos pesares, hay un problema. O bien que no estamos orando, o bien que cuando oramos, verdaderamente no estamos confiando en el Señor. O sea, hasta aquí es un poco donde os quería llevar primeramente. O sea, si nosotros tenemos un problema y la palabra dice que nosotros en oración podemos echar toda la ansiedad sobre Él, y seguimos con las mismas cargas, los mismos pesares, porque la situación puede ser la misma, pero nosotros ya la podemos enfrentar o vivir de otra manera. Pero si la situación es la misma, pero nosotros nos seguimos encontrando con esas dificultades interiores, vuelvo a repetir, o bien es que no estamos orando, o bien que cuando oramos no estamos confiando verdaderamente en el Señor Jesús, ¿no? Y esto, o sea, si nosotros no oramos, o bien oramos y no confiamos de verdad en el Señor Jesús, es porque dentro de nosotros el pecado, o sea, hace que nos creamos autosuficientes o tenemos demasiado orgullo o soberbia, no sé qué palabra utilizar. La cuestión es que no queremos soltar la carga, es como, no, que la llevo yo. O sea, aunque Cristo esté preparado, aunque Dios me diga que Él lo va a hacer bien, pero nosotros seguimos con eso, ¿no? O sea, yo llevo la carga, pero no la suelto. O me puedo presentar ante Dios, digo, Señor, tengo este problema, no sé qué, pero tú no le entregas esa carga, ¿no? Tú no echas toda la ansiedad sobre él. Entonces, eso es una de las cosas que puede pasar, ¿no? Disculpa, que nosotros realmente no estemos confiando en el Señor, ¿no? Y las soluciones que tiene esto es que, primeramente, es que si nosotros conocemos al Señor, realmente sabemos quién es Él, la obra que Él ha hecho, el poder que tiene, la capacitación que nos puede dar. Y si nosotros conocemos al Señor y estamos echando toda la ansiedad sobre Él, tenemos que saber que no es cuestión de un momento, de un minuto ni de un día, sino que el Señor nos va a dejar aquí, si Dios quiere, años, ¿no? A lo mejor a cada uno de nosotros nos quedan varios años. Entonces, es que requiere tiempo y esfuerzo. O sea, este punto requiere tiempo y esfuerzo. Y ahora es cuando vamos a ir a los textos bíblicos. Entonces no es una cosa de un día, no es una cosa de lloro en un momento puntual, o yo confío una vez en él, confié, no, aquella vez confié en el Señor y me quitó. No, o sea, lo que estamos viendo es que nuestra confianza tiene que ser diaria, nuestras oraciones diarias, y tiene que ser este hábito, ¿no? De luchar. O sea, es un esfuerzo real, porque lo que tenemos en contra es el pecado de nosotros, que te va a decir que tú no necesitas de nadie, o te vas a presentar de Dios, delante de Dios, pero te va a guardar cositas para llevarlas por ti mismo, o el entorno, ¿no? O sea, tenemos a Satanás, este mundo en contra, las filosofías del mundo. O sea, todo eso también te entretiene la cabeza y muchas veces te dice, no, quizás tú puedes solucionar las cosas, o eso es normal, o no tienes que confiar en el poder de Dios. Entonces, la solución es conocer quién es Cristo, qué es lo que ha hecho Cristo. Y otra cosa es que nosotros a lo largo del tiempo, con esfuerzo, tenemos que renovar nuestra mente, que eso es lo que nos indica la palabra, que renovemos nuestra mente. Y entonces vamos a leer algún texto empezando en Romanos. Y el núcleo central de a dónde queremos llegar es que la garantía de que nosotros sea la certeza, la fiabilidad, la confiabilidad, para que confiemos en Él, es que sepamos lo que Él está haciendo por nosotros, que lo sepamos con claridad, ¿no? Y iros, si podéis, a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, el verso 32.
Yo lo voy a leer también, ¿vale? Pero quiero que ustedes lo lean en vuestras propias Biblias. Porque este verso podemos buscar mucho, pero este creo que resume mucho, o sea, a donde nos podemos motivar, ¿no? Y recordar, Romanos capítulo 8, verso 32. Yo leo en esta versión. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas o las demás cosas? O sea, si Dios está dispuesto a sacrificar a su Hijo para darnos la vida eterna y darnos la resurrección con un cuerpo glorificado y darnos todas las bendiciones celestiales que están preparadas, ¿no nos dará con él todas las cosas? O sea, al fondo de este verso donde quiero ir, es que realmente el Señor nos quiere hacer bien. O sea, el Señor realmente lo que está diciendo es, os quiero hacer bien. Esa es la intención de Dios, que el Señor nos quiera hacer bien. Entonces, si nosotros sabemos, vamos a leerlo otra vez, si Dios no guardó ni a su propio Hijo, dice en esta traducción, sino que lo entregó, se vino aquí al mundo y lo colgó en una cruz y allí murió. ¿No nos dará también todas las cosas? O sea, si lo más precioso que tiene Dios, que es a su Hijo, y lo entrega por nosotros, ¿cómo nosotros en un momento dado podemos llegar a pensar en nuestro pecado o en nuestra autosuficiencia, que Dios no quiere el bien para nosotros? O sea, que no quiere que le entreguemos nuestras cargas y nuestros pesares, porque en la situación en la que Él nos ha puesto es para nuestro bien. Y tenemos que confiar en que Dios quiere nuestro bien, ¿no? En Romanos, iros al capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos habla muchas cosas, ¿no? Sobre el Evangelio y doctrina, y muestra mucho el carácter de Dios, ¿no? Y varios aspectos del carácter de Dios. Y ahí Pablo, después de los 12 capítulos, de haber dicho tantas verdades sobre el Evangelio y el carácter del Señor, y el Señor que dice que tendrá misericordia del que tenga misericordia, o sea, pero esa misericordia de Dios para hacernos gran bien, si ha entregado a su Hijo por nosotros, ¿no? Dice en el capítulo 12, después de todo lo que habrá dicho, ¿no? De todas las cosas que dice en Romano, dice, por lo tanto, os leo en esta traducción, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a ustedes. En otras traducciones dice, en sacrificio vivo, que le entreguemos, Romanos capítulo 12, verso 1, ¿vale? Leedlo ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Entonces, que es la clase de sacrificio que a él le agrada, ¿no? La verdadera forma de adorarlo, el culto racional. O sea, si antiguamente ofrecían en sacrificio animales para Dios, o sea, animales que ya estaban muertos. O sea, el sacrificio vivo es que nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos, pero nos entregamos a Dios. Pero porque Dios nos quiere hacer el bien. O sea, que hay una mentira y hay unas cosas y hay algo por ahí que estamos pensando que es que la felicidad que nosotros podemos buscar es más fuerte o más importante que la que Dios nos quiere dar, que el gozo del Señor, que el Señor nos quiere dar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esos pesares, cuando estamos en esas cargas, o sea, para echar toda la ansiedad sobre el Señor, podemos decir, entregarnos en sacrificio, o sea, vaciarnos y decir, Señor, toma mi vida, confiemos en el Señor Jesús, porque el punto que hemos visto en el verso 32 del capítulo 8 es que si ha entregado a su Hijo a morir por nosotros, o sea, ¿qué más muestra de amor y de querer hacernos el bien? ¿No? ¿Cómo qué argumento más necesitaríamos para creer de verdad en Jesucristo? Para confiar en Jesucristo de verdad, ¿no? Sigue el texto, ¿no? Estamos en 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, o por sus misericordias, dicen otras traducciones. O sea, sus misericordias, las cosas buenas que Él ha hecho de pura gracia por nosotros. Y estamos poniendo como ejemplo que si Él entregó a su Hijo y Jesucristo por nosotros,
¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y la cuestión es, ¿podemos confiar en Jesucristo? ¿Podemos confiar en Dios? Sí, hermanos o hermanas, podemos confiar en Dios que Él quiere hacernos el bien, que es lo que quiere para nosotros el bien, ahora y en la vida venidera, ¿no? Dice en el verso 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Renovar, como dicen otras traducciones, ¿no? No nos amoldemos a este mundo, o a este siglo, sino que nos transformemos, que transformemos las mentes. Y dice, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Cada traducción lo dice de una manera. O sea, lo que está diciendo es que nosotros, cuando nos entregamos un sacrificio vivo al Señor, nos vaciamos. Es decir, no estamos haciendo nuestra propia voluntad, sino estamos haciendo la voluntad de Dios. Señor, me entrego a ti con todas mis cargas, todos mis deseos, todas mis ansiedades, todos mis pesares, que son muchos. Te lo entrego a ti, Señor. ¿Para qué? Para mediante un gran esfuerzo y durante un tiempo, porque esto no es de un día para otro, nosotros vamos a renovar, haciendo ese esfuerzo, renovamos nuestra mente, entendiendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. O sea, cómo aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Estudiando la Biblia y aplicando la Biblia a nuestras vidas, nosotros vamos a renovar nuestra mente. No con filosofías del mundo, no con lo que nos digan otras personas, sino con lo que nos va diciendo Dios. Y nos negamos a nosotros mismos y Cristo, la palabra de Cristo, o sea, el carácter de Cristo va creciendo en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando las dificultades, las cargas y los pesares, tenemos que entrar en esa oración, en los tiempos que nos duran las pruebas, y tenemos que de verdad sacar esa ansiedad, sacar esos deseos que no son los del Señor. O sea, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero con gozo. Es decir, toma, Señor, sácame todo lo malo, es para ti. Creo, confío en que tú tienes poder para darme cosas mucho mejores de lo que yo mismo, de la felicidad que yo me puedo procurar. Y eso es el gozo en el Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. La paz y el gozo en el Señor no es como la de este mundo, ¿no? Si os podéis ir a Mateo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos, ¿no? El punto es que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, los capacitó y los mandó a hacer una tarea, que más o menos es lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Tenemos tareas en el trabajo, tenemos tareas en la familia y tenemos tareas en la iglesia, ¿no? Que nos manda a Dios a hacer, ¿no? Y cómo debemos enfrentar y afrontar esas tareas. Y Jesucristo, estamos en el capítulo 10, les da unas órdenes, ¿no? En el verso, a partir del verso 5 les dice, os leo, ¿no? Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino de Dios se ha acercado o está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos. O sea, los envía con su poder, capacitados con su poder para que hagan milagros y señales y les digan que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cómo van esos discípulos? Van con gran gozo, ¿no? Entonces, él envía a sus escogidos, pero luego fijaos en el verso 16. Y ahí cambia un poco la cosa, le dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Y ahora en el verso 17 le dice, tengan cuidado. Y ahora les empieza a decir que van a sufrir. En el verso 19, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. En el 21, un hermano traicionará a muerte a su hermano, el padre traicionará a su propio hijo. El verso 22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. O sea, el Señor primero los capacita, los manda a hacer una tarea,
Y ahora luego inmediatamente le dice, vaya a sufrir. Vaya a sufrir. O sea, y este es el balance que quiero que encontremos, ¿no? O sea, que nosotros vamos a sufrir en el Señor. Fijaros en el verso 34, irse un poquito más adelante. En el Mateo 10, verso 34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. O sea, el Señor Jesucristo, con su evangelio y con su presencia, viene a los dominios del adversario, ¿no? Estamos en el campo de batalla y estamos en los dominios de Satanás y él viene a traer la guerra, a destruir las obras del diablo. Y nosotros somos sus enviados al campo de batalla. O sea, vamos a sufrir sí o sí. O sea, muy difícil que no, que no vayamos a tener estas penalidades, ¿no? Pero le está hablando sigue hablándole a sus discípulos, ¿no? Fijaos en el 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El llamado, o sea, el llamado del Señor, en negarse a sí mismo. Lo mismo que estaba diciendo Pablo en Romanos 12, entregarte en sacrificio vivo. Y esto está hablando de que el que no se niega a sí mismo, como lo dice en Lucas, también este texto aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? O sea, si el discípulo del Señor tiene que vaciarse en el sentido de no desear ya sus cosas, sino entregarse en sacrificio vivo para hacer la voluntad de Dios que la tenemos escrita en la palabra. Y un poquito más adelante, o sea, primero nos llama, nos capacita, nos dice cuál es el costo de lo que vamos a tener que hacer, los costos que tiene y la cantidad de cosas que vamos a tener que ceder en nuestra vida. O sea, esas ansiedades, esos deseos, se las vamos a tener que entregar al Señor. Pero luego, si por un lado nos está diciendo que es difícil, en el 11, en el siguiente capítulo, capítulo 11, dice el Señor Jesucristo, dice, vengan a mí, perdona, capítulo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vamos a ver, Señor, si un poquito antes nos dice que vamos a sufrir, nos está diciendo el Señor Jesucristo que vamos a sufrir, que el costo del discipulado, que nos tenemos que humillar delante del Señor. Pero Él nos está diciendo que lo que Él nos va a dar es fácil de llevar. Y ahí es donde entra el creer en que Él quiere lo mejor para nosotros. O sea, es que esto tiene que ver exactamente con lo que leemos en Romanos. O sea, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Jesucristo nos va a capacitar y cuando hagamos su voluntad vamos a ver que es agradable, buena y perfecta. Os recordáis que Pablo, después de sufrir un montón, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la enseñanza es firme en toda la Biblia. O sea, no hay... Estamos hablando de lo mismo. O sea, que cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, Cristo y Dios se ha propuesto el capacitarnos. Por eso el fruto del Espíritu, cuando no obedecemos a la carne, sino que obedecemos al Espíritu, el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, gozo, paz, dominio propio, mansedumbre, o sea, cosas buenas, pero con la intensidad y con lo que Dios quiere para nosotros, que quiere hacernos el bien. Entonces, retomamos un poco, ¿no? ¿Dónde estamos después de tantear esto teóricamente y leer algunos textos, ¿no? Y recordar algunas palabras? Estamos en lo siguiente, que nosotros en nuestro caminar diario vamos a tener momentos buenos o tiempos muy agradables y le vamos a dar gracias al Señor. Pero nos van a venir las dificultades y la palabra nos dice que por medio de la oración y poniendo nuestra confianza de verdad en el Señor Jesucristo, Él va a cargar con eso, Él va a cargar y nosotros vamos a hacer la tarea del Señor, pero Él nos va a capacitar, ¿no? Entonces, renovamos nuestra mente, estudiamos la palabra,
con tiempo y con esfuerzo. O sea, que no son cosas que podemos hacer un día, sino si coge tu cruz y sígueme cada día, carga tu cruz. Vacíate a ti mismo como Jesucristo. O sea, Jesucristo no hizo la voluntad suya, hizo la voluntad del Padre. Nosotros igual no tenemos que hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que coger y de esa voluntad entregársela al Señor. Todos nuestros deseos, nuestras ansiedades, cuando no estén en consonancia con lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, ¿no? Y yo creo que ya empezaría a darle más vueltas a lo mismo, ¿no, hermanas y hermanos? O sea, que de verdad confiemos en el Señor Jesús. Confiemos en Dios porque ha entregado a su Hijo a morir por nosotros. ¿No nos vas a dar todas las cosas buenas? O sea, ¿no podremos nosotros entregarle nuestras vidas al Señor un sacrificio vivo y nosotros empezar a aplicarnos la Biblia en todas las áreas de nuestra vida? Y no vamos a sentir nosotros amor, gozo, paz. Cuando empecemos a hacer las cosas conforme al Espíritu, conforme a la palabra, daremos los frutos del Espíritu, pero si hacemos las cosas conforme a la carne, que son nuestros deseos y no los de la Biblia, de ahí no va a salir nada bueno. Entonces, hay una gran mentira que yo me he creído, gracias a Dios que la estoy entendiendo hace poco, ¿no? Y es que lo que Dios nos ofrece, la mentira es lo que Dios nos puede ofrecer, no es tan bueno como lo que nosotros nos podemos ofrecer a nosotros mismos o podemos encontrar en este mundo. Y eso es una mentira. O sea, lo que dice la palabra es lo que dice, lo que yo te ofrezco no lo vas a encontrar en este mundo. Y por el contrario, mucho mejor, mucho más intenso. Tenemos todas las cosas buenas y las tenemos y Dios nos las quiere dar, pero tenemos que dejar las cosas de este mundo y participar de las cosas de Dios, y eso requiere esfuerzo. Eso requiere que un día digamos como Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque me voy hacia Cristo, le derramo mi alma en Cristo, pero que confío en Él. O sea, no, no derramo, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Y luego me llevo la carga otra vez de nuevo a casa, ¿no? O entenderme, ¿no? Sino, no. Ese diario, ¿no? Ese coger la cruz diariamente y vaciarnos delante del Señor. Lleva tú mi carga, lleva tú mi carga. Hasta, a lo mejor, como estamos acostumbrados a llevarla a nosotros, se la damos muy poquito a poquito, pero llegará un momento en que se la entreguemos. Y empecemos a renovar nuestra mente con la Biblia. Ya estoy haciendo lo que Dios quiere. Voy a aplicar la Biblia a mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa, en el trabajo, ¿no? ¿Os acordáis cuando leíamos el otro día sobre el trabajo, que en el trabajo se sirva al Señor también, ¿no? En la iglesia. Venga, voy a amar a los hermanos, me voy a humillar delante del Señor, ¿no? Tratar todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? El dominio propio. En todas las cosas, en cada área, nosotros podemos entregarle al Señor muchas cosas, ¿no? Para que Él nos las transforme por su gran poder, ¿no? Y demos esos frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo os animo con estas palabras y con lo que hemos leído a que Jesucristo lo que quiere es hacernos el bien, a que Dios lo que quiere es hacernos el bien, pero un bien grande, grande, o sea, merece la pena decir, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi vida porque lo que tú me vas a dar es mucho más grande que lo que yo puedo conseguir aquí. Y es mentira, mentira que no vaya a ser así. O sea, eso es una mentira que nosotros tenemos por vivir en este mundo y el sistema demoníaco que hay en el mundo no la ha metido. Y miremos donde miremos, pensamos que podemos alcanzar la felicidad y la plenitud por medio de las cosas que no sean el Señor Jesús. Pero es mentira. O sea, eso no lo tenemos que sacar del corazón y de la mente y decir, no, Señor, en ti está el gozo. Y eso cuesta trabajo, hermano. Hay que hacer un esfuerzo contra nuestro pecado y contra todo lo que nos rodea. Pero en eso os animo, de verdad. Así que esta es la palabra que quería compartir con vosotros, el mensaje, las lecturas y todo va... me vuelvo a quedar con Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir por nosotros, no nos va a dar todas las cosas. Así es. Así es, hermanitas y hermanos. Ánimo y de verdad os animo a ofreceros en sacrificio vivo al Señor. Leer Romano ese también, ¿no? Principio del capítulo 12, porque es precioso, ¿no? Como renovamos nuestra mente por medio de la palabra
y encontramos el gozo del Señor, ¿no? Y si no tenemos el gozo del Señor es porque no damos esos pasos, porque no oramos y realmente no estamos confiando en Jesucristo. Creemos que Él no es capaz para llevar nuestra vida adelante con gozo. Pero Jesucristo es capaz para llevar nuestra vida adelante, no con gozo, sino con gran gozo y con gran alegría. Y eso lo sabía Pablo. Por eso decía, alegraos, regocijaos una y otra vez. Y es difícil, pero nos tenemos que esforzar por eso, por estar delante del Señor. Y no nos creamos la mentira de que Jesucristo no es suficiente para darnos la alegría, el gozo, el cariño, para que nosotros sintamos el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, el Señor, el fruto del Espíritu, ¿no? Es mentira que, no sé, que eso no sea suficiente. O sea, eso es un gran gozo cuando se tiene. Así que las hermanas y hermanos que sepáis más de esto, pues también nos lo podéis compartir, animar la iglesia, porque ahí está el gozo del Señor, ¿no? Confiando verdaderamente en que Jesucristo es capaz. No es que sea capaz, es que nos lo quiere entregar ese gozo, ¿no? Esa alegría, esa paz, ese amor. Que nuestros corazones estén rebosantes del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu de nuestro Señor. Pero nosotros nos tenemos que esforzar día a día. Y lleva tiempo, no es de un día para otro, sino todos seríamos gozosos y felices y llenos de amor de un día para otro. No, hay que esforzarse, hermano. El punto es que hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Así que ya está. Yo creo que hasta la palabra de ánimo y de exhortación y todo esto. Así que vamos ahora para que nos despedimos en oración también de los hermanos que están en YouTube y ahora seguimos nosotros, ¿no? Y bueno, nuestra oración es para que de verdad que Dios nos capacite en esto, hermanos. Yo oro al Padre y al Señor Jesucristo para que doble nuestras rodillas, para que Él nos doble, incline nuestras cabezas y pongamos nuestro rostro en tierra y digamos, Señor, confiamos verdaderamente en ti de que tú eres capaz de darnos ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia. O sea, Señor, ayúdanos, Padre, a conseguir estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, para esforzarnos, Señor. Sabemos que hay cargas que llevan mucho tiempo, Señor, eliminarlas de nuestros corazones y de nuestras mentes. Por eso necesitamos que tú nos capacites por medio de tu palabra, del Espíritu Santo, de hermanas y hermanos, para que luchemos contra esas cargas y te las entreguemos a ti, Señor. Y aunque la situación no haya cambiado, pero que nosotros vivamos, Padre, con esa con ese fruto del Espíritu, Señor. Y eso yo oro y te pido por mis hermanas y por mis hermanos y por mí mismo, Señor, y por nuestra iglesia. Que transforme, Señor, nuestra mente, Señor, y que tú hagas capaz, Señor, y nos posibilite y nos capacite para que esto suceda, Señor. Que demos frutos en el Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Amén.